Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. En la primera lectura, En la primera lectura de hoy escuchamos cuando Pablo entra a la ciudad de Atenas. Atenas es el lugar de la filosofía, allí es donde están los grandes pensadores de ese tiempo, la cultura clásica allí, y también por lo tanto muchos de los soberbios eruditos, los que conocían, los que sabían tanto que pensaron que habían llegado al tope del conocimiento, que ya no se podía conocer más. Les gustaba mucho reunirse en las plazas y discutir acerca de la filosofía. Ahí llega Pablo y Pablo empieza a hablar y empieza a hablarles de la realidad, empieza a proclamarles la verdad hasta llegar a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no creían en la resurrección. Ellos no creían, entonces cuando escuchan la palabra resurrección, se ríen de Pablo y se van. Dicen, ahí lo dejan hablando solo, le dicen, ya de eso te hablaré, de eso te escucharemos después. A uno se le antoja pensar, ¿y por qué no haría Pablo un milagro extraordinario ahí para que ellos se dieran cuenta de la verdad? Pero no lo hizo Pablo, porque la invitación de Jesús no es para congregarse en torno a un circo, no es para congregarse en torno a cosas extraordinarias, sino en torno a la verdad revelada por Jesús. Eso es, y por eso es más importante cuando vamos a un lugar, por ejemplo, de apariciones marianas, es más importante el mensaje que el milagro, que los milagros que ahí se suscitan. Los milagros que se suscitan en los lugares de apariciones de la Virgen, sobre todo de ella, estos milagros son para confirmar que el mensaje verdaderamente viene de Dios. Entonces, aquí Pablo sí se va a sentir un poco mal, pero solamente un poco mal podríamos decir. Todos nos hemos sentido un poco mal cuando aquellas personas que nosotros amamos se cierran a la verdad, están en un peligro de vicio, están en un peligro de perderse, pero se cierran, creen que tienen el control, creen que pueden salir, creen que todo. Entonces yo puedo con esto, yo voy a salir adelante, y piensan que pueden seguir con eso, pero uno va viendo cómo se están hundiendo. Es la sensación que tiene Pablo. Se les acaba de proclamar la verdad. El filósofo es aquel que busca la verdad. Viene Pablo y se las presenta, pero la soberbia de ellos no les permite aceptar la verdad. Es muy peligrosa la soberbia. Esa soberbia griega, por así decirlo, también la hay todavía la hay en estos tiempos entre nosotros, en los servidores de las parroquias, entre los sacerdotes. Todavía hay mucha de esta soberbia griega. Pablo se da una vuelta y se da cuenta que hay muchos altares a muchos dioses, porque ellos eran politeístas.
Y entonces los griegos, por si faltaba un Dios que ellos no conocieran y para que ese Dios no se fuera a enojar, pusieron un altar y le pusieron al Dios desconocido, por si no lo conocían, así de que cualquier Dios que según ellos faltara, allí cabía para que no se fuera a enojar con ellos. Y de ahí se va a tomar Pablo, ustedes construyeron un altar a un Dios desconocido. Yo les voy a decir quién es ese Dios desconocido. Les voy a hablar del Dios que es desconocido hasta ahorita para ustedes, pero no lo pueden entender, no lo pueden aceptar. Sí, y lo malo, lo triste, es de que esto no sucedió nada más hace 2000 años, sino que esto sigue sucediendo, repito, en todas las parroquias, en todos los lugares donde se busca a Dios, en todos los ministerios que hay dentro de una parroquia, siguen sucediendo cosas iguales. Personas que creen que ya no se pueden convertir más, personas que creen que ya no pueden saber más, personas que creen que ya nadie les puede decir nada nuevo porque ya se lo saben absolutamente todo. ¿Sí? Creen casi como si dijeran que están esperando que Dios los llame para ser consejeros divinos. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? Igual que los griegos, no levantan altares y altares por todos lugares, pero sí levantan un altar para sí mismos. Y no se dan cuenta de que son unos, diríamos ahora, indigentes espirituales, porque la soberbia les impide respetar y valorar a sus hermanos, les impide respetar y valorar al prójimo, al otro que Dios ha llamado, al otro hijo que Dios ha llamado a su servicio. No lo pueden ver así. Y entonces debido a la soberbia, no valoran al prójimo, no tienen amor, están dentro de las cosas de Dios sin caminar hacia Él. Sin caminar hacia Él. Por eso también hay sacerdotes en el infierno. No necesita, no porque uno esté al servicio de Dios, ya entonces quiere decir que todas las cosas van rumbo al cielo. No, por eso a veces se suscitan en las parroquias lo que se llaman las guerras de poder. Las guerras de poder es el uso de cierta autoridad que se llega a tener en la parroquia, es el uso que se hace de esa autoridad para aplastar a los demás, para no dejar crecer, para bloquear un camino, para impulsar otro que les convenga, cosas meramente humanas. La Iglesia, tristemente, dadas estas circunstancias que hemos aceptado en nuestros corazones, cada vez es menos celestial y es más terrena. Cada vez nos parecemos más al mundo y menos al cielo. Pues este es un llamado que nuestro buen Dios nos está haciendo. Porque al igual que los atenienses, tal vez nosotros también ya hicimos nuestro propio altar para ponernos a nosotros mismos sobre este altar y esperar que alguien nos descubra y nos ponga incienso. El ser humano es libre, Dios nos ha hecho libres, nos dio lo que se llama el libre albedrío. Ese libre albedrío nos puede acercar al cielo, nos puede alejar de él. Somos verdaderamente libres y Dios respeta ese libre albedrío que nos ha dado. Pero a veces las grandezas del ser humano son las que lo llevan a su propia destrucción. Igual que aquel ángel, el más hermoso de todos, toda la bondad y las maravillas que recibió de Dios lo llevaron a tomar la decisión equivocada, una decisión en contra de la voluntad divina. Pablo por eso no se deprime. ¿Por qué no se deprime ante este rechazo de la verdad que él lleva? A pesar de que ya ven, cuando uno sabe que esto es la verdad, se entusiasma uno. Cuando conocemos un remedio, a alguien se le está cayendo el cabello y nosotros sabemos cuál es el remedio para que no se le caiga el cabello. Con entusiasmo hablamos del remedio del que nosotros estamos convencidos. Pablo llega con ese entusiasmo y se topa con un rechazo. Claro que le dolió, pero no lo deprimió. Sí le dolió, no lo deprimió, no lo tumbó. No le hizo tanto daño. ¿Por qué? Porque Pablo no se había construido un altar para sí mismo. Entonces, como Pablo no esperaba que todos lo alabaran, le creyeran y le aplaudieran,
Cuando ellos no lo hacen, Pablo no lo resiente. Le duele porque es la verdad la que están rechazando ellos, pero no lo resiente Pablo. No lo resiente porque él no se había hecho un altar para ser ahí admirado sin que nadie la pudiera tocar. Porque cuando se pone un altar y se pone ya sea al Dios verdadero o a alguien que considere algo un Dios, pues son prácticamente intocables, ahí no se puede llegar. Pues a veces nosotros nos comportamos así. Y por eso es que a veces nos da coraje o nos da un sentimiento tal que nos hace daño. Pero esto no debe ser lo común. Cuando esto sucede en nosotros, simplemente es una señal de alerta para que empecemos a trabajar nuevamente sobre nosotros. Es una simple señal de alerta. Si esta alerta nosotros no la tomamos en cuenta, si no la vemos, no vamos a poder atacarla. Y vamos a empezar a ir fortaleciendo ese altar que hemos puesto para ponernos nosotros mismos. Los fariseos todos habían hecho su altar para sí mismos. Los fariseos hasta la fecha. Cuando tuve la oportunidad de estar en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, llegó uno de estos personajes vestido así como ellos usan, bien impresionante. Venía un séquito de personas a un lado de él y traía un bastón y abría las manos, iba caminando con el bastón. Entonces yo pregunté al guía de las personas de ahí, ¿por qué el bastón y por qué levantado? Dice, es que si alguien se acerca, le pega. Nadie lo puede tocar porque es santo. Entonces nadie lo puede tocar. Y si alguien se acerca, le mete un garrotazo. Un santo dando garrotazos. Dije, válgame Dios. Si hizo su altar y solito se subió al altar. Es que ese es el peligro en el que todos estamos. No hay nadie que no, porque todos estamos lastimados al menos de un poco de soberbia, o algunas heridas que nos hacen tener estas necesidades. Y vamos a encontrar estos nuevos fariseos dentro de la iglesia, los podemos encontrar hasta en los servicios más sencillos. Podemos llegar a encontrarlos hasta en los servicios más sencillos. A veces es, como decía, a veces es soberbia en nosotros. Queremos la latría, queremos el reconocimiento. A veces lo necesitamos. No es que lo queramos, a veces necesitamos llenar un vacío que nosotros tenemos. Sanar un poco de las heridas que traemos. Por eso las expresiones de algunas personas son, sí voy a servir, pero yo no quiero tener problemas. Sí, para frijoles en mi casa. Pero es que, imagínense ustedes, es que todos aquí ya hemos sido bautizados y confirmados. Imagínense que un policía o alguien entra al ejército y dice, bueno, sí, yo acepto ser soldado, pero yo no quiero que me diga nada, no quiero que nadie se me ponga agresivo, no quiero que nadie se me altere, no, que nadie me haga nada. Pues entonces no sirves para soldado, porque el soldado es para imponer el orden, el policía es para regresar el orden. Entonces no podemos esperar, nosotros somos soldados del Señor, no hemos sido invitados a cortar flores con Jesús. Hemos sido invitados a cargar la cruz con Él. Eso sí, hemos sido invitados a cargar la cruz con Él. Y precisamente porque hay problemas, precisamente porque hay hijos de Dios que están muy alejados, es que el Señor necesita de nosotros. Porque si todos los que nos rodean fueran santos, no nos ocupaba Dios. Porque ya todos son santos. Entonces Dios no nos ocupaba, a lo mejor nosotros estaríamos ocupando de aquellos santos. Precisamente porque no son santos, es que nosotros necesitamos ir a ellos. Esto nos va a ir ayudando a ir creciendo a nosotros en nuestra propia santidad. Necesitamos trabajar la santidad. La alegría de nosotros debe ser servir a Dios. No es tanto lo que vamos a recibir de las personas, sino lo que vamos a recibir de Dios. Eso es lo que nos protege.
Lo que yo hago es por lo que Dios me va a dar, no por lo que la gente me da. Si yo lo que hago lo hago por lo que la gente me da, estaría contando cuántas personas y estaría buscando caminos. Pero yo lo que hago lo hago porque el Señor así me lo pide, yo veo, así lo pienso, así lo intuyo, así lo discierno, que el Señor quiere y espera esto, y entonces hago lo que yo considero que es la voluntad de Dios para agradarlo a Él. ¿No dio resultado? Pues no dio resultado. El resultado no depende de mí, el resultado depende de Dios. Entonces yo hice lo que Él quería, es lo que yo necesito hacer, la voluntad de Dios. No hacer que las cosas triunfen, eso no me corresponde a mí, eso ya no es para mí, eso le corresponde más bien a Dios. Así de que nuestra alegría debe de ser servirlo a Él, no lo que nosotros vayamos a recibir de aceptación, de reconocimiento o de admiración de los demás. Si necesitamos esto, entonces hay un altar que hemos puesto allí, a lo mejor movido no por la soberbia, sino por una herida. Hoy escuchamos también en el Evangelio que es el Espíritu Santo el que debe guiarnos hacia la verdad plena, hacia la verdad plena. Él es el que nos va a ir ayudando a comprender, a ubicarnos en nuestra realidad. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar hacia la santidad. Él es el que santifica, por eso Él es el que nos va a ir guiando, inspirando en el camino a través de la verdad. No todo lo que nosotros creemos que es verdad, es verdad. Muchas cosas nos han mentido, muchas cosas. Nuestra mamá nos decía que si salíamos a la calle nos iba a llevar el coco. Nunca supimos quién era el coco, pero siempre tuvimos miedo de salir a la calle que nos llevara el coco. Nos han dicho muchas cosas y muchas cosas no han sido verdad. El único que nunca miente es Dios. Es el único al que le podemos creer todo, absolutamente todo lo que Él dice. Entonces, el Espíritu Santo nos va a llevar a través del conocimiento de la verdad, nos va a llevar a la santidad. La santidad es garantía de salvación. La santidad es garantía de salvación. El servicio a Dios no es garantía de salvación. No porque yo sirva a Dios como sacerdote me voy a salvar, sino la santidad como lo haga. La santidad en que yo viva este servicio me va a acercar a Dios o me va a alejar de Dios. No es el servicio en sí mismo. No es el servicio en sí mismo, es la santidad la que nos acerca a Dios o no. Por eso la salvación está en la santidad y no en el servicio. Porque si la santidad estuviera en el servicio, ¿qué va a ser alguien que naciera parapléjico? Que nunca pudo moverse, que nunca pudo hacer nada, entonces no va a ser santo porque no va a poder servir absolutamente nada. No, es que la santidad no está en el servicio, la santidad está en la obediencia a Dios. La salvación está en la santidad, la salvación está allí en la santidad. Entonces hay que servir, pero no basta con servir, hay que servir con santidad. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Y la santidad es la que nos va a proteger para que no nos sintamos que nos destruye aquello que nosotros pensemos que tenemos derecho y no recibimos. Eso no nos va a destruir si nosotros estamos caminando hacia la santidad. El Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento va a ir guiando, porque es el Espíritu Santo el que guía, y el Espíritu Santo va a ir guiando a través de los profetas, ese mismo Espíritu también va a inspirar los libros del Nuevo Testamento, que presentan las enseñanzas de Jesús. Todos los libros del Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas, el Apocalipsis, nos habla de Jesús, nos va hablando de Jesús. Todas estas profecías bíblicas que hay, nosotros vamos a ir encontrando el verdadero significado conforme va el Espíritu Santo iluminando. Es el Espíritu Santo el que va a hacer. No podemos despreciar la voz del Espíritu Santo, no lo podemos despreciar ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. No podemos decir el Antiguo Testamento ya aquí ya no tiene nada que ver. No, sí tiene mucho que ver,
porque las verdades dichas en el Antiguo Testamento siguen siendo verdades en el Nuevo Testamento. No así las leyes. Las leyes universales son los 10 mandamientos. Después de los 10 mandamientos, las demás leyes son circunstanciales. Como hemos pasado por estos tiempos de pandemia y se han impuesto leyes nuevas, leyes de distanciamiento que no se habían puesto antes. Ya son para siempre, lo que reste del tiempo en la humanidad, no son circunstanciales porque se ocupan en estas circunstancias. Cambia la circunstancia, se quita eso. También en las Sagradas Escrituras hay leyes que son de acuerdo a las circunstancias. De acuerdo a las circunstancias, pero no son para siempre. No harás imágenes de Dios en la tierra, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay en el mar, ni en lo profundo. No harás imágenes, una ley directa dada por nuestro buen Dios después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Pero era circunstancial. Era mientras el pueblo de Israel aprendía a no depender de los ídolos que había visto, que había crecido y había conocido en Egipto. Una vez que el pueblo de Israel crece y madura en la fe, Dios le pide que haga unos ángeles y haga la arca de la alianza. Luego le pide que haga a Moisés que haga una serpiente de bronce para que los que fueran mordidos por la serpiente de las venenosas, al ver con que vieran la serpiente esa, no iban a morir. Pero Dios acababa unos capítulos atrás de decir que lo prohibía. Es circunstancial esa ley. Ya pasó el tiempo del peligro en el que ellos dijeran, este ángel es Dios, esta imagen es Dios. Es que eso es la idolatría. Cuando sabemos lo que una imagen representa, como nosotros que tenemos imágenes de santos, pero nadie ha dicho San Francisco es Dios, nadie ha dicho eso, nadie ha dicho la Virgen es Dios, eso nadie ha dicho, el que lo dijera caería en idolatría. Pero si sabemos diferenciar entre Dios y aquellos a quien Dios le dio la santidad, pues es una obra de Dios, admiramos la obra de Dios, admiramos la obra de Dios en ellos. Por eso es que tenemos que nosotros no dejar a un lado las inspiraciones del Espíritu Santo, porque es el que nos va a guiar, es el que nos va a llevar, dice San Pablo, nos va a llevar nos va a ir revelando las cosas que ahora han estado ocultas. Conforme se vaya creciendo, conforme se vaya madurando, entonces vamos a poder ir soportando el peso o la profundidad de las verdades. Por eso es que el Espíritu nos va a ir ayudando. Habrá algunas cosas, hay algunas verdades que necesitan ser profundizadas. Son conocidas, pero no han sido profundizadas. No podemos alterarlas en su contenido, no podemos alterarlas en su esencia, porque lo que ha dicho el Señor es una verdad y la verdad no podemos cortarla ni modificarla a nuestro antojo, pero sí podemos irla profundizando y tiene que profundizarla quien tiene autoridad y la asistencia del Espíritu Santo. Si tiene estos dos elementos, es aquella persona que nos puede ayudar a comprender mejor incluso lo que ya sabemos, lo que ya conocemos. No podemos entonces decir que el Espíritu Santo ya agotó todo lo que podía decir y todo lo que nos podía enseñar. No, si ya hubiese agotado Él todo y nosotros hubiésemos obedecido en todo, ya seríamos todos santos. Pero no somos santos. Entonces hay cosas que todavía por no ser santos no podemos entender. Hay mucho que el Espíritu Santo todavía nos tiene que enseñar. Mucho, mucho, mucho. Por eso el Espíritu Santo no se ha agotado, ¿sí? Sigue llamándonos y sigue queriéndonos guiar. Si tú ya te habías construido algún altar o alguien te construyó un altar, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos permita verlo, porque si no nos damos cuenta de que estamos arriba de un altar, no nos vamos a bajar de él. El Espíritu Santo es el que nos puede hacer ver. A lo mejor alguna persona nos lo puede mencionar, pero el que una persona nos lo mencione no nos permite ver la profundidad del daño que nos estamos haciendo. El Espíritu Santo sí.
nos puede hacer ver la profundidad del daño, las consecuencias que tiene eso que hemos hecho al construirnos nosotros nuestro propio altar para ser adorados o para que los demás nos vean y nos alaben, o que alguien nos haya construido un altar y nos haya subido en él. Si tú te construiste un altar, bájate de ese altar, hay que pedirle al Espíritu Santo, porque todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender. No podemos decir, ya sé todo lo que tenía que saber, hasta aquí llego. No, nadie. No, esta generación pasará y todavía va a haber muchas cosas. El Espíritu Santo terminará cuando lleguemos al cielo. Y aún en el cielo hay muchísimo que aprender de Dios. Hay muchísimo que ir gozando de Él. Entonces, si tú te has construido un altar o alguien te construyó un altar, pídele al Espíritu Santo que te permita verlo, que te permita descubrirlo para que te bajes a tiempo antes de que te hagas daño. Porque lo único que podemos admirar en una persona, aún en la persona más santa, lo único que podemos admirar es la obra de Dios en esa persona. No a la persona, sino lo que Dios ha hecho en esa persona. La conversión, la madurez en la santidad, eso es obra de Dios, no es obra humana. Por lo tanto, cuando encontramos un santo, vemos y admiramos la acción de Dios, lo que Dios puede hacer. Por ejemplo, eso lo admiramos en María, lo que Dios puede hacer cuando su criatura humana le dice que sí a su voluntad. Qué altísima santidad alcanza, qué altísima santidad el que se deja guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que podemos admirar en ninguna otra cosa. No son logros personales, no una inteligencia meramente humana, no cosas, no obras humanas, porque cada quien puede solo aquello que Dios le haya permitido poder. A algunos será excelente en el fútbol, pero no sirve para el béisbol. Entonces cada quien tiene gracias diferentes, dones diferentes, carismas diferentes, caminos diferentes. Cada quien tiene que santificarse de acuerdo a lo que ha recibido. Y si lo sabe valorar y si lo sabe trabajar lo que viene de Dios, entonces el Señor lo guiará a través de su Espíritu, a través de la verdad hacia la santidad. Y la santidad es lo que es garantía de salvación. Lo que hagas va aumentando la santidad y va dándote un lugar cerca de Dios. Lo que hagas. Pero si lo que hacemos no viene de la santidad, sino que viene de lo humano, ya no tiene tanto valor, es una obra humana, tal vez grande, tal vez bonita, tal vez lo que sea, pero si no es obra divina, si no va a la santificación y a la felicidad eterna, lo que construimos pues es poco. Sí, ya ven, los romanos, ellos construían siempre, para siempre. Por eso las construcciones todavía de muchas construcciones de la época del Imperio Romano todavía están de pie. Ellos construían para siempre. Ahora en estos tiempos y sobre todo nuestros hermanos de Estados Unidos que han traído mucho esa forma de construir ahora, que es para una generación o tal vez 2 generaciones y nada más. Son cosas que no están hechas para siempre, solamente para el servicio de 1 o 2 generaciones. Así es, la acción humana es limitada, dura por un tiempo y se acaba. La acción de Dios en nosotros va hacia la felicidad eterna. Así de que deberíamos de subirnos a ese tren del Espíritu Santo, dejarnos guiar por Él a través de la verdad, el conocimiento de la verdad, porque si no, no vamos a saber hacia dónde vamos. El conocer la verdad es conocer el camino.
Entonces hay que pedirle a nuestro buen Dios nos conceda eso como un regalo de esta Santa Misa, la asistencia del Espíritu Santo. Sigue hablándonos la palabra de Dios, entusiasmándonos a esperar más este Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, teniendo cada vez más hambre del Espíritu Santo, deseando cada vez más, encontrándole más sentido a la fiesta de Pentecostés. Que el Señor nos concede esta gracia, reconocer que ahora nos ayude el Espíritu Santo a saber si nos hemos subido a un altar, si alguien nos subió a un altar, para bajarnos de allí. Lo único que podemos admirar es lo que Dios ha hecho en nosotros o lo que Dios ha hecho en los que nos rodean. Lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros hemos hecho. Las grandezas humanas, eso se acaba en 1 o 2 generaciones y se termina y se acaba. Las obras de Dios son eternas, son hechas verdaderamente para siempre, más allá de lo que el pueblo, el imperio romano logró construir, que todavía existen muchas cosas y en perfecto estado, pero un día dejarán de estar. En cambio en el cielo ya no. El que llegue al cielo ya nunca dejará esa felicidad eterna. Pidamos entonces a Dios Padre nos conceda la gracia de valorar más la asistencia de su Espíritu Santo como guía de nuestra vida a través de la verdad hacia la santidad, que seamos dóciles a su Espíritu. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.